Shabbat Shalom. En Villador. En la mañana está conectando, ¿no? Estamos en vivo. Ah, ok, ya estamos en vivo. Muy bien. Entonces, comenzamos dando saludos a la comunidad de Instagram y a la comunidad también de YouTube. Y le mandamos un cordial saludo a nuestros hermanos, las hijas de Biblioteque, Bellajo Biblioteque, a su líder Guillermo Joyce y su bella esposa Jessie, a la cual pues doy muchísimas gracias a mi amado hijo Guillermo, que estuvo ayer en mi casa compartiendo con nosotros. También a la comunidad de Maracaibo, a su Roy Johanan Benizacal, a la comunidad judía Betlehem, allá en Maracaibo. Mucho bendición y saludo. También a la hija de Tefilá, allá aquí en Caracas, en el cementerio, ¿no? En el valle, perdón, en el valle. También, bueno, hoy nos está visitando Sejoy, hermano Matos, y vino con un grupo de hermanos de allá de su congregación del Valle de Tefilá, casa de oración. Muy bien. Y a nuestros amigos allá también en Margarita, al pastor Santiago y al pastor también David Díaz, y al pastor Frankie Mata. Aquí hay Matos y Mata también. Así que bueno. Bueno, yo sé yo, muchas bendiciones pues de aquí, de su casa madre, Bellaco, Caracas, Venezuela. Les recuerdo pues cuando se conecten a YouTube, por favor dale un like y toque la campanita, ¿no? También. Entonces, hermano, dale like y, por supuesto, y suscribirse para que pueda recibir todos los mensajes para allá durante todo este año, de cada semana. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar un enfoque acá de algunos hermanos que nos están visitando o que estamos acá. Entonces vamos a decir Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Ajá. Hashem de Hanukkah. Muy bien. Bien, amados. Vamos a hoy para allá, va a estar muy interesante. A mí pues me ha tocado, antes de comenzar mi exposición de la persona de esta semana, deseo compartir con ustedes algo que llamó mi atención y es un versículo que realmente pues lo conocemos realmente
muchas veces, lo hemos leído muchísimas veces. Y dice, pues, como piensa una persona dentro de sí, así eres. Como tú piensas, así eres. Mientras más tiempo sirvo al Eterno y estudiamos su palabra, nos podemos percatar de la importancia de los pensamientos y de las palabras. Por tal motivo, la Tanaj está llena de consejos para que andemos con sabiduría y sensatez. Tal como dice el libro del Proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Si tienes sabiduría, tienes temor de Dios, de Hashem. Y si tienes temor de Hashem, respeta a tu prójimo. Amén. Y si respeta a tu prójimo, tus pensamientos son nobles. Amén. Muchas veces el Ruach HaKodesh nos lleva a estudiar estas áreas de nuestra vida, o de las personas. Y estoy convencido que mientras vivamos aquí en el Olam Hazé, en el mundo presente, necesitaremos estudiar mucho estas áreas, estos campos de los pensamientos y de las palabras. No importa cuánto sepamos de otras áreas o campos, siempre, amado, hay nuevas cosas que aprender. Y otras que habíamos aprendido antes, que hacen falta refrescar. ¿Qué realmente o qué significa en realidad Proverbio 23:7? La versión Reina Valera dice, porque cuál es su pensamiento de un hombre, en su corazón tal es él. Hay otra traducción que dice, tal como un hombre piensa en su corazón, así se vuelve. Y yo digo, de la abundancia del corazón, abre la boca. Amados hermanos, lo que quiero decirle que con respecto a este versículo es que la mente es el líder o precursor de todos nuestros actos. Veamos qué dice el libro de Romanos 8:5, que nos da una claridad más. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. Si tenemos una mente negativa,
amados, tendremos una vida negativa. Y amados, déjame decir que no estoy hablando de nueva era, no, es una realidad. Usted no se ha dado cuenta que cuando anda de mal humor, todo le sale mal. Simplemente porque andas negativo, entonces todo es negativo. Se aplicaría en lo que dice la nueva era, la ley de la atracción. ¿Ok? Pero es algo, es una verdad. Pero si por otro lado renovamos nuestras mentes de acuerdo con la palabra de Dios, como promete Romanos 12:2, que dice, vamos a verificaremos por experiencia propia cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto para nuestra vida. Así que te digo a ti, hermano, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Hashem, agradable y perfecta. Los problemas de muchas personas tienen sus raíces en patrones de pensamientos, y estos son los que producen los problemas, realmente, que los agobian en sus vidas. Satanás ofrece ideas torcidas a todo el mundo, pero nosotros no debemos aceptar esas ofertas que nos hacen. Debemos aprender cuáles ideas son aceptables, ¿verdad?, para el Espíritu Santo y cuáles no lo son. Vayamos a 2 Corintios, donde nos queda muy claro que tenemos que conocer la palabra del Eterno lo suficiente bien para ser capaces de comparar lo que tenemos en la mente con lo que Dios tiene en su mente. Tenemos que estar capacitados, y para estar capacitados tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén. Amado, todo pensamiento que intente exaltarse por encima de la palabra de Hashem, debemos de aplastarlo y traerlo cautivo al pensamiento del Mashiach Yeshua. Amén. Vuelvo a mi eterno Dios, que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Que esta reflexión nos ayude a reconocer lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Amén. Vamos a entonces entrar de lleno a la pareja, aunque esta parte está muy íntimamente unida a la primera. Yo he llamado mentes dos mentalidades.
Esta es la parashá novena que vamos a estar estudiando de Sefer Bereshit, el cual hemos estado estudiando hace varias semanas, en el cual hemos visto la manera en que Hashem fue realizando las cosas y su trato con los hombres escogidos por él. Hemos visto el desarrollo de la vida de los patriarcas y como el Eterno fue tratando con cada uno de ellos. Al estudiar esta parashá, vemos como todo lo que ocurre en este mundo está planeado y controlado por Hashem. Algunos podrían cuestionar esta afirmación, preguntando si Dios controla todo, ¿cómo es posible que ocurran ciertas cosas lamentables? ¿Cuál es la razón de esto? A menudo podemos no estar capacitados para percibir lo que hay dentro de ciertos acontecimientos. Sin embargo, ello no significa que no exista una explicación. Lo que nos falta es la capacidad para observar los sucesos en su perspectiva total de una posición adecuada. ¿Me expliqué? Lo que parece trágico hoy puede resultar maravilloso mañana. ¿Sí? Lo que hoy puede ser algo muy trágico, para mañana puede ser algo muy chévere, usando lo que hay. La vida es como un rompecabezas, con todas sus piezas desparramadas. Y nosotros somos incapaces de armarlas en una forma lógica o ver qué hay detrás de todas esas piezas desordenadas que no poseen forma alguna. Pero Hashem le enseñó el rompecabezas. Y él, quien eventualmente mira las piezas formando un todo perfecto, comprensible. La verdad de esto puede ser observada, amado, en lo que va a pasar esta semana. La vida o la historia de Yosef. Todos, o la mayoría, conocen la historia de Yosef. Y estoy casi seguro que su enfoque que le han dado a la historia de Yosef, el enfoque suyo, sus perspectivas están relacionadas a qué? Con lo triste que le ocurrió a Yosef, que fue odiado por su hermano, que fue vendido, que fue metido en un pozo, que fue vendido y que fue encarcelado. No me digan que Yosef no fue paciente consigo mismo y con una gran fe puesta en el Señor. De esa mentalidad
es lo que quiero hablar hoy. Amén. Me parece interesante. Vamos a ir al libro Bamidbar, número, capítulo 13, versículos, comenzando el versículo 17, y voy a saltar a otro versículo también. Dice la palabra del Señor. 13, 17 al 20. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí a Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, o cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Vamos al versículo 25 ahora. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. En otras palabras, Moisés los envió para que fueran a observar la tierra que iban a poseer. Hashem les había prometido, ¿se acuerdan la semana pasada? Tú me dijiste. Y le dijo a Moisés, entonces, esa tierra, Hashem la había prometido, la tierra de Canaán, y los envió para que observaran, espiaran, reconocieran la tierra y que trajeran un reporte de cómo era esa tierra a la cual Hashem lo había de entrar, de llevar, de poseer. Versículo 25. Volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Kadesh, y dieron su informe a ellos y a toda la congregación. Cuando digo congregación, está diciendo todo el pueblo, a toda la nación. Y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este fruto es de ella. Como dice el Talmud, que era un racimo de ese tamaño, que 2 hombres no podían con ellos. Era un racimo bien grande, los que habían traído. Obviamente se dieron cuenta de que sí, las tierras eran de hecho muy fértil, muy buena. Si el Señor dijo, donde fluye leche y miel, se iba a equivocar. Pero observen lo que dijeron ellos, más
o como decir, y pero es más, bien grande, realmente, como vamos a ver dentro de un momento. Dice el versículo, continúa, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Eran gente muy alta, eran gigantones, eran, digo yo, gente hoy día, así como los jugadores de basquetbol, me imagino, ¿no? Y continúa diciendo, Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el norte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Amados, en otras palabras, esa tierra que Hashem les había prometido estaba llena de gente bien fuerte, bien grandes, y que no iban a ceder sus tierras así como así, tan fácilmente. Y eran muy capaces en la guerra. Y el pueblo hebreo, como sabemos, no tenía ninguna experiencia en la guerra. No eran gente guerreros. Entonces, están diciendo esta gente, estos gigantes, o ellos dijeron, mira, fuimos allá. Sí, fuimos. Y es cierto, la tierra es tremendamente fértil y hay mucha comida, pero la gente que está allí y que han dicho que de aquí no saca nadie, son gente muy poderosa, son gente muy fuerte. Entonces, uno de ellos, de los 12 que habían ido, estaba entre ellos, entre los 12, que fueron enviados por Moisés a hacer ese reconocimiento de la tierra donde Hashem les había prometido que lo iba a llevar. Entre esos 12, 10 son los que dan este reporte. Y por supuesto, un reporte negativo. Una mayoría dio este reporte negativo. Pero hay dos apenas, Josué y Caleb. Entre esos 12 espías que fueron enviados, que tienen una actitud diferente. Uno de ellos dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Le dijo, cállese la boca, un momentico. Vamos a subir y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. Sus palabras fueron malas entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos
para reconocerla es tierra que traiga a sus moradores y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así pareceríamos a ellos. Ellos mismos dicen a nuestro parecer. Le parecemos como langostas. Y así a ellos también le parecemos. Los gigantes decían, hey, ¿quiénes son estos renacuajos que nos van a sacar de aquí, de nuestra tierra? Vengan para que ustedes vean lo que le vamos a hacer. Eso es lo que realmente nos cuentan nuestros sabios en el Talmud. Ahora vamos al capítulo 14, comenzando con el versículo 4, y vemos qué pasa. ¿Cuál es la reacción del pueblo cuando escucha a sus espías, a sus soldados, aquellos que fueron enviados para reconocer esa tierra donde Hashem los había llamado a que la habitaran? Ellos escuchan esto y obviamente el pueblo, ¿qué sucede? Se desalientan completamente, se les cae el ánimo completamente. Esto parece algo familiar. Y decía el uno al otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. A Egipto. A Egipto, me dices tú. A Egipto, de donde Hashem los había sacado originalmente. Habían sido esclavos. Allí habían sido oprimidos. Allí habían tenido que trabajar duramente. Y Hashem los sacó de allí en su misericordia. Amén. Pero ahora están diciendo, es mejor que busquemos otro líder, ¿verdad? Y vayámonos a Egipto de nuevo. Nosotros, a veces que estamos como líderes, sabemos lo que realmente es eso. Lo que realmente nos duele cuando hay algo parecido a lo que le sucedió a Moisés. Bueno, yo creo que infinitas cosas. Bueno, pero ahora están diciendo, vamos, busquemos a otro líder y vayamos a Egipto. Entonces, dice la palabra, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud. De la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron, rasgaron su vestidura. Rasgar la vestidura es una señal de luto.
de escándalo espiritual, de sentir algo terrible que había sido hecho espiritualmente por esta gente que estaba en el cielo. Volvamos a Egipto muy alegremente. Es como si ustedes dijeran, vayamos a la iglesia católica. Ellos se escandalizaban de escuchar eso. Y el hebreo tenía una señal de luto extremo cuando sentía un dolor bien grande. Cuando moría alguien muy amado, ellos se les rasgaban la ropa. Ellos sienten que Hashem había sido ofendido. Ellos perciben que con esa actitud habían ofendido a nuestro Padre Celestial. Con esa actitud negativa de esta gente. Dice la palabra, se rasgaron los vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Adonai se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Amén. Por tanto, no seáis rebeldes contra Adonai, ni temáis al pueblo de la tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Adonai. Amén. No temáis, no lo temáis, no los temáis, con nosotros está Hashem. Amén. Mira conmigo, con nosotros está Hashem. Hoy te voy amado, con nosotros está Hashem. Ay, Hashem. Aquí, pero déjame decir que aquí es donde nosotros nos frenamos. Como un país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo ponemos en duda. Dudamos. Ahí es donde nosotros nos paramos en seco. Por eso es que el salmista declara: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. En ese sentido, ¿verdad?, de la permanente presencia de Dios en nuestra vida, la compañía de Dios, Hashem quiere que nosotros sepamos que Él está con nosotros. Amén. Y cuando nosotros sabemos que Él está con nosotros, eso nos debe inspirar confianza, fe y quietud. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Por eso que Yeshua HaMashiach, antes de irse y ascender a los cielos, después de su resurrección, le dijo a su discípulo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir a ser discípulo a todas las naciones. Amén. Y dice: aquí yo estoy con vosotros. Amén. Y aquí yo estoy con vosotros. Amén. ¿Cuándo? El Shabbat hasta las 6 de la tarde, cuando termine el servicio.
Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Amén. ¿Hasta cuándo? Todos los días. Hasta que me canse y que yo no quiera saber nada de ustedes. No, no más, no hasta el fin del mundo. Amén. Baruch Hashem. Amén. En ese sentido, amado, de la presencia permanente de Hashem con nosotros es la esencia de la postura de una hija de Hashem, de un hijo de Hashem. Porque la presencia de Dios no puede estar en nadie que está en pecado constantemente. Debemos guardar nuestra santidad, nuestra kedushá. Y eso se debe llenar. Eso se debe llenar nuestra visión continuamente, aún en medio de pruebas, tribulaciones, tiempos difíciles, anuncios de desastre. Nosotros tenemos que decir, amados, el Señor está conmigo, el Señor está con nosotros. Amén. Y eso es lo que debe gobernar, amado, el sentido de nuestras vidas. En todas las situaciones en que estamos pasando. Amén. Además, si hemos pasado todos estos meses, no digo estos 6 meses, estos 20 años. Nosotros, como hijos del Altísimo, tenemos 2 opciones de actitudes, lo que yo llamo dos mentalidades posibles para vivir la vida. Podemos vivir la vida con una mentalidad de escasez y de timidez y de apocamiento. Esa es una alternativa. Muchos seres humanos, muchas personas viven la vida así. Y aún muchos creyentes viven la vida desde una perspectiva de escasez. No me estoy refiriendo solamente a lo material, sino espiritual principalmente, porque estando en abundancia espiritualmente te conlleva a la abundancia material. Amén. ¿Me entendieron? Amén. Hay otra alternativa, obviamente. Sin embargo, para el hijo de Hashem, que yo creo que es la única posible, si usted va a vivir su vida bíblicamente, y es una postura de abundancia y de suficiencia en el Señor, porque Hashem, ¿sabe por qué? Porque Hashem está con usted. Amén. Eso es lo que quise decir al principio. Porque usted está en medio del entorno espiritual. Amén. Y eso te conlleva a la abundancia material. Amén. Y esas son las únicas 2 posibilidades. Una posibilidad de timidez, apocamiento, o una postura de fe y de confianza en el Señor. Amén. Y hacer de esa postura como un imán que atrae la bendición. Amén. La Torá es bien clara, que conforme a lo que tú piensas, así será tu vida. Amén.
conforme a lo que tú crees, así será tu vida. El Señor le dijo a no recuerdo si fue a la mujer samaritana, sirio fenicia, conforme a su fe, que se ha hecho. No, fue a dos ciegos que venían detrás de Jesús diciendo: Jesús, ven David, ten misericordia de mí. Y varias veces vemos al Señor decir: hágase conforme a tu fe, hágase conforme a lo que tú crees. Eso fue lo que le preguntó a los ciegos. ¿Tú crees que puede ser? Bueno, así se ha hecho, conforme a lo que tú crees. Y fueron sanados. Porque la fe de uno, amado, da confianza, la mente, que por cierto, hermano, tenemos que siempre estar examinando nuestra mente. Tenemos que siempre estar examinando y asegurándonos que nuestra mente esté en la sintonía correcta, en el dial celestial. Porque en la mente podría decir, en el corazón nos está la esencia de nuestra personalidad. Ahí, conforme al clima, conforme al ambiente de tu interior, de tu ser interior, así va a proceder tu vida. Así como tú eres interiormente, así va a proceder tu vida. Si tú eres un hombre mezquino, que es pichirre, así no va. Se va a exteriorizar esa mezquindad con las demás personas, hasta con tu misma familia. A ver, tú eres un hombre dador, dadivoso, así, si eres con la gente, con tu prójimo, ¿cómo será con tu familia? Por eso es que usted siempre, amado, tiene que estar examinando cómo está mi mente hoy y cómo está mi actitud esta mañana cuando me levanto. Ahí fue que me tocó. ¿Cómo está mi mente, mi actitud esta mañana al levantarme? Digo, moné faneja, moné faneja. Muchas veces no. Se nos olvida esa frase, moné faneja. Yo doy gracias al Eterno. A veces se nos olvida. Está en mi mente como una esponja preparada para recibir toda la bendición de recién, o está como una esponja, pero seca y dura, que no puede recibir la lluvia de bendición que Dios quiere para nuestra vida en ese día. Porque Dios, sus bendiciones las renueva día tras día, todos los días. Usted tiene que chequear eso. Y si su mente no está completamente sintonizada con la palabra de Dios, con lo que asciende clara, entonces usted tiene que alinear otra vez su mente
Usted tiene que reacondicionarla. Ahora, ¿cómo se reacondiciona la mente? Bueno, pienso que única es que antes de comenzar el día, comenzado en oración. Amén. Aunque sea cortico, amado, aunque sea corto. Yo admiro a mi esposa, ella se está cayendo de sueño, duele la cabeza, no sé qué, pero ella luego se va, se mete en su oficina. ¿Cuántas veces nos cepillamos los dientes? ¿Cuántas veces nos peinamos? Bueno, algunos no tienen necesidad de peinarse. Pero todavía, vamos hablando, todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque el orden del mundo es caos. Usted arregla las cosas y siempre tiene que volver a arreglarlas. Usted barrió la casa hoy, de mañana tiene que barrer. Porque viene el polvo, ¿verdad? Y hay que barrer de nuevo. Se desorganizan las sillas, los muebles, los platos se ensucian, todo el mundo, la vida, amado, la vida humana es una lucha constante, continua contra el caos. El caos siempre está ahí, a la vuelta de la esquina, esperando para posesionarse de nuevo de la vida humana. Y así pasa con la mente también. Por más que nosotros confesamos la verdad de Hashem, la palabra de Dios, el orden natural de la mente es como volver otra vez a la duda, a la desconfianza, al temor. ¿Me están entendiendo? Amén. La gente que yo entiendo, la gente dice, no digo amén porque se va a cumplir. Yo quiero que eso no se cumple en mí. Así bien, hermano. Y entonces uno tiene que volver. Y esa mente silvestre hay que volver a amarrarla y jalarla otra vez y traerla otra vez a la verdad de Jesús. Hay que amarrarla otra vez, porque la mente siempre está vagando y entonces lo único que nos ayudará es cuando oramos. Amén. Para presentar al Señor nuestras necesidades específicas, pero también oramos para reacondicionar nuestra mente con la mente de Jesús. Amén. Y a confesar la verdad de Dios, a decirle, Padre, yo sé que hay necesidad, pero yo creo que tú eres fiel. Yo te necesito. Amén. Y que me provea y me bendiga.
para nuestros días y nos bendice, y mi mente entonces vuelve a alinearse otra vez. Porque la mente siempre está dudando, y entonces yo creo que nuestra postura debe ser siempre. Si mi mente está centrada en lo de Hashem, ha dicho, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? Si mi mente está concentrada en lo que Hashem ha dicho, o en los principios de la Escritura, entonces te digo, hermano, eso van a depender muchas cosas. Amén. En este pasaje de los espías, como dije, veo dos mentalidades, dos actitudes, dos tipos de mentalidades que gobiernan y que determinan qué va a pasar en tu vida. Amén. Como resultado de eso, si la bendición de Hashem va a correr a través de tu vida, si vas a cruzar la montaña que se te presenta delante de ti, si vas a atravesar ríos tormentosos que puedan venir en tu vida, si vas a destruir a los gigantes que van a ponerse en tu camino para que no llegue a la bendición de Dios tiene determinada para ti. Entonces, o la otra actitud es o que vas a sucumbir o te vas a ir escurriéndote, metiéndote en una esquina a quejarte y a vivir una vida de derrota y no habiendo alcanzado la plenitud que Hashem necesita que tú alcances. Amén. El destino de estas dos mentalidades es bien claro en la Escritura. Verso 12, espías que fueron a ver la tierra de Hashem, es saber que Hashem había prometido al otro lado del Jordán y que regresaron dependiendo de las actitudes que ellos evidenciaron, determinó que pasaría con ellos. De esas 12 personas que entraron a ver la tierra, solamente 2 lograron entrar a ella al final. ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Los otros 10 ya saben dónde terminaron su cuerpo en el desierto y no pudieron pasar a la tierra prometida. No más. Observen el poder de la fe, que ni siquiera Moisés tuvo el privilegio de pisar la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb. Porque dice la palabra que había un espíritu diferente en ellos. Lo que ellos creyeron, lo que confesaron, lo que sostuvieron, determinó su final, su destino final, entrar a la tierra prometida. Amén. Y yo quiero decirte, amado, mi hermano, que cuando vienen los tiempos de prueba y de dificultades, según la mentalidad que tú adoptes,
una mentalidad de escasez y una insuficiencia y timidez. ¿Cuál vas a escoger? Una mentalidad de abundancia, de poder, que tú puedas decir, como dijo el rey Saúl, todo puedo en Masías que me fortalece. Amén. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Dice también que por tanto ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el futuro, ni lo porvenir, ni ninguna otra porque nos trajo paz, porque nos reunió a todo a Israel, a la tierra de Israel, y se van. El que se va porque no pertenecía. Esa es mi forma de pensar. Lo vemos justamente en el desierto, porque pregunto o me dicen, ¿fulano está? ¿No está? ¿En qué parte está? No, está en su casa, estudiando en su casa. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado, madre. Amén. Hay cambios en la economía mundial, ya lo estamos viendo, pero se van a acentuar mucho más. Sí, cambios, incluso cambios atmosféricos por el deterioro de la capa de ozono, por el maltrato que el ser humano está dando a la tierra, como dicen por ahí, a la tierra, madre tierra. Habrán cambios de temperatura. Están los instrumentos como el termostato y el termómetro. Son dos cosas diferentes, tengo entendido. Termostato y el termómetro. Ambos sirven para algo específico. El termómetro solamente lee y registra lo que hay afuera. Si está caliente, el termómetro
sube. Si está frío, baja. Él no controla nada. El termostato controla la temperatura. La palabra es el termostato. La noticia son el termómetro. ¿De cuál de esos dos instrumentos quieres tú pegarte más bien? ¿Y con qué quieres tú llenar tu mente? Porque puede cambiar las circunstancias o lo que simplemente las registran. ¿Me estás entendiendo? Entrega tu mente, llénate de la palabra del Señor, llénate de los principios de Dios, fortalécete con la palabra del Señor. Amén. Enfoca tu mente en lo que Dios ha declarado, amado. Amén. Estos son tiempos que los valientes ya arrebatan. Amén. El que tenga la fortaleza del Señor sobrevivirá y triunfará inclusive. Amén. Debemos darle gracias al Señor por vivir en estos tiempos, porque aquí podemos ver la gloria del Señor manifestada. Amén. Amén. Concluyo, amado. Quiera el Señor que esta tarde renovar tu mente y renovar tu espíritu, y que salga de aquí fortalecido, salga de aquí confiado. Amén. Venga lo que venga, el Señor está Contigo. con nosotros. El Señor está. Con nosotros. Vamos a orar, vamos a poner el pie, amado. Cierra sus bellos ojos. Incline su cabeza, amado. Padre, Abba Kadosh, damos gracias porque tú no eres un termómetro, eres un termostato. Señor, tú controlas la temperatura del universo, inclusive. Padre, tú determinas los eventos de la historia. Tú no te atemorizas por nada. Nada te toma por sorpresa. Nada está más allá de tu control. Nuestra vida está en tus manos. El corazón de los reyes, gobernante, es como agua en tus manos. Tú lo llevas por donde tú quieres y te damos gracias porque servimos a Dios Todopoderoso. Y nuestra vida está segura contigo. Y bendecimos a tu pueblo de Israel. Señor, y a este pueblo tuyo, congregado aquí hoy en Bellacó, yo te pido que renueve el ánimo, reacondicione la mente de tu pueblo, que sea un pueblo poderoso porque tiene un Dios poderoso. Amén. Que sea un pueblo vencedor porque tiene un Dios vencedor. Amén. Que sea un pueblo lleno de fe porque su Dios produce la fe. Amén. Que sea un pueblo vencedor de circunstancias porque Dios controla las circunstancias. Amén. Que sea un pueblo próspero porque Adonai, tú eres el dueño del oro y de la plata. Amén. Aleluya. Beshem Yeshua Mashiach. Amén. Ben amén. Shabbat shalom, amado.
Sería interesante, amado, a los que nos están escuchando por YouTube o también por Internet, dejen tu comentario, amado. Porque así sé que ha llegado la palabra que Jacén ha colocado hoy en mi mente, mi corazón, en mi boca para ti. Porque yo sé que Jacén ha hablado a tu corazón. Deje tu comentario, amado. Shabbat Shalom. ¿Pueden sentarse? Vamos a cerrar.